vamos a hacerlo por pasos. No tenemos problemas de espacio. N1 sobre N2, seno de el ángulo incidente. Entonces, para saber el ángulo refractado al que nos están pidiendo, no va a ser otra cosa que seno a la menos 1 de N1 partido por N2 por el seno del ángulo incidente. Y esto no va a ser otra cosa que el seno a la menos 1 de sabemos que como decía en la lectura, el índice de refracción del aire es 1 y del agua dice que es 1.33. Y este es el seno de 45 grados. Por lo tanto, el ángulo refractado, va a ser, y hacemos esa operación, ¿verdad? Y ustedes me ayudan. Yo también lo voy a hacer por acá. Aquí es seno. A mí me dio 34.47. ¿34? ¿A todos les dio lo mismo? Porque a mí me dio un poco menos. A mí me dio .852. No, pero sí le pusiste aquí a la menos 1, seno a la menos 1. O sea, le pones shift. Sí, seno a la menos 1 de 1 entre 1.13 de seno a la 45, ¿sí, no? Por seno a la 45, perdón. Ajá. Sí, A mí me dio 852. Y a ver, ¿quién dijo que le dio pero 30 eso y fue qué? en gradianes, en gradianes da... ya, en radianes. No, póngalo en grados. En grados, ok. Es que sí, en radianes me daba eso, pero en grados me da 38.97. ¿Alguien más? Porque a mí me dio da menos. 32.47. A mí Sí, es aproximadamente 32.11. 32. Ajá, a mí me dio 32.11 también. Vamos a ponerla así, 32.11. Sí, estos ángulos no son tan pequeños, o sea que sí se pueden hacer en grados. Cuando son ángulos muy pequeños, sí es en radianes. Pero estos son ángulos bastante grandes. Sí, ya Sí, rectifiqué tu ahí, error en operaciones y es 32.74. sí, lo que no sé por qué da 74, eso es lo raro. Pero bueno, digo que depende de cada calculadora. Pero bueno, es alrededor de 32 grados, ¿no? Ese es el ángulo, ya aplicando la ley de Snell. Estuvo muy, muy sencillo, es el básico de la ley de Snell. Y bueno, vamos a ver otro. Bueno, este también, empezamos con los más sencillos, ¿no? Aquí vamos a explicar. Tenemos, dice, al situar una pajilla en el interior de un vaso, perdón, con un líquido transparente, observamos por encima de la superficie que la pajilla se dobla. Nos piden explicar este efecto. Aquí es algo muy importante, lo que acabamos de ver, ¿no? Con la ley de Snell, y lo que, bueno, también expliqué un poco en la lectura. Vamos a explicar. ¿Por qué se da ese efecto? A ver, ¿alguien me puede decir? Vamos a tratar de dibujarlo. Tenemos un vaso, lo vemos por arriba, ¿no? Tenemos la pajilla, cualquier cosa, y le introducimos en el agua, y va a parecer como que se dobla, ¿no? Como que cambia su trayectoria. Entonces, eso es lo que nos piden que expliquemos. A ver, ¿alguien tiene idea? Porque lo que vemos dentro del agua es un reflejo. Entonces, pues, como está hacia cierto ángulo, pues se distorsiona. ¿Es refracción? ¿Es ¿Es refracción?
¿Cómo? No, sí iba a decir lo mismo. Ajá, sí, sí es refracción, lógicamente sí es refracción. Pero ¿cómo es que se da eso? ¿Por qué? ¿Qué nos puede explicar eso? Tal vez Lo porque que, los rayos de luz como que rebotan en el vaso y dan ese efecto. ¿qué, perdón? ¿Se botan? Ah, no, se rebotan en el vaso y dan como ese efecto. Eso es porque los líquidos están en constante movimiento, o sea, no es como que estén sólidos y reflejen como un espejo, sino que este caso se refracta porque en agua, pues al meter en la pajilla se empieza a estar en movimiento, entonces como que se va refractando sí, la forma de la pajilla, aunque no esté pasando nada. O sea, ¿tú te refieres al movimiento browniano? Sí, algo parecido. Ah, no, en este caso no aplica el movimiento browniano. Aquí, por ejemplo, tenemos visto de lado, ¿no? Tenemos la pajilla que está por aquí. Y, bueno, vamos a ver algo así, ¿no? Pero nosotros nuestra vista está aquí. Ajá. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es esto, ¿no? ¿Qué pasa con este efecto? Entonces, aquí tenemos una, una normal. Ajá. Aquí están llegando todos los rayos que llegan de todos lados, nos reflejan al ojo con todas las leyes de la reflexión. Pero ¿qué pasa con lo que estamos viendo acá? Realmente son rayos que vienen de por acá, puede ser que vienen de por acá, que ya de por sí ya se refractaron con el vaso y con el agua. Al reflejarse, vamos a hacer un zoom aquí. Tenemos aquí vamos a ver cómo se reflejan. Aquí tenemos la pajilla, la parte del agua. Se reflejan estos y cuando se reflejan, digamos que vienen unos rayos por acá, ¿sí? Y cuando se reflejan, que van hacia nuestro ojo, al pasar aquí del agua al aire, van a cambiar su dirección. Ajá. Entonces, todos los rayos que vengan por acá, que se reflejan, van a cambiar su dirección, se van a abrir. Como el agua tiene un índice de refracción mayor, entonces todos los rayos se van a abrir. Es lo mismo que está pasando aquí. Nos llegan unos rayos de todos lados reflejados, pero al pasar por el agua, del agua al vidrio, ya cambia dirección. Y luego del vidrio al aire, entonces, pues, lógicamente, esta imagen que se forma es una imagen virtual. Eso lo vamos a ver en dos sesiones. Cuando veamos espejos, vamos a hablar mucho de imagen virtual. ¿Qué quiere decir una imagen virtual? Que realmente esa imagen no existe. Por ejemplo, si vamos al cine, les spoileo un poco. Cuando vamos al cine, estamos viendo en una pantalla blanca las imágenes que vienen de un proyector. Esas imágenes son reales porque lo estamos viendo en el proyector, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso, si ponemos por aquí cerca de donde está nuestro ojo, ponemos un pedazo de papel, una pantalla, no vamos a ver la imagen, o sea, no existe, pues. No, es una imagen virtual, por eso se dice que es virtual. No se va a poner aquí el vaso con el agua. Bueno, eso es lo que se llama imagen virtual, entonces todo es efecto precisamente de la refracción. Ajá, y vamos a explicarlo un poco más para que, bueno, lo tengan aquí en sus notas. Vamos a poner primeramente, vamos a ponerle como un asterisco 1. Vamos a ponerle, digamos, a ver, espérenme, la pajilla tiene el mismo ángulo respecto a la vertical, ¿vale? Lo que les había dicho.
a la vertical, tanto en el aire como en el líquido. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que no, esta realmente no cambia. Aunque esté en el agua, no se dobla, sino que es un efecto solamente, ¿sí? Entonces ya ese es el punto 1. Luego el 2. Bueno, vamos a ponerle aquí. Desde fuera del líquido, apreciamos una imagen aparente o virtual. Ajá, una imagen aparente o virtual que resulta de prolongar los rayos que llegan refractados, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto en el aire. En el aire, procedentes del objeto sumergido. Objeto sumergido. Bueno, en el líquido, no en agua. En el líquido. Ok, como punto 3, la refracción del líquido. La refracción del líquido al aire, al del aire. Como dijimos, aleja, ¿no? Aleja los rayos de la vertical. De la vertical, que es mayor al que realmente existe. Ok. ¿Cuál es la relación de ángulos? La relación de ángulos son, vamos a poner, por ejemplo, tenemos aquí, de acuerdo a la ley de Snell, vamos a poner que seno del ángulo de la imagen virtual va a ser igual a el índice de refracción del líquido partido por el índice de refracción del aire por el seno del objeto real que se encuentra sumergido en agua, ¿no? Aquí, sumergido. Ajá. Con esto vamos a obtener, bueno, sabemos que el N del líquido, o sea, el índice de refracción del líquido es mayor al índice de refracción del aire y además que el ángulo
del objeto virtual, o sea, que estamos viendo nosotros, es mayor también, por la ley de Snell, claro, a el ángulo del objeto real. ¿Sí? Bueno, eso es lo que concluimos, ¿no? Es por eso que vemos todo esto. Realmente los rayos están cambiando de dirección, por eso vemos realmente vemos un aumentado, vemos como si fuera un aumento, porque realmente los rayos vienen hacia nosotros y con un ángulo mayor. Por eso es que lo vemos incluso más grueso. Bueno, esa es la razón. Espero que se entienda o que lo hayan escrito. Si no, escríbanlo con sus propias palabras. Vamos a ver una aplicación de esto. Aquí tenemos un pez. Dice a qué profundidad y con qué ángulo se percibirá el pez que se presenta en la figura si nada a 1 metro de profundidad. ¿Sí? Entonces, el pez realmente está nadando a 1 metro. Ajá. Y nosotros estamos por acá, estamos viendo al pez, bueno, o si no, puede ser un ave que pasa y ve al pez. Nosotros lo vamos a ver como si estuviera más cerca. Por ejemplo, si de este punto salen de la imagen real, salen estos rayos, al llegar a la frontera entre el agua y el aire, se va a desviar hacia afuera. Entonces, esto es como si fuera una prolongación de estos rayos. O sea, si vemos esta prolongación de los rayos refractados, vamos a llegar a la imagen virtual. ¿Sí? Aquí vamos a llegar, todos están convergiendo aquí. Porque toda la conversión del objeto real se pierde al pasar al aire. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es pues utilizar la ley de Snell y algunas cuestiones matemáticas para dar resolución, ¿no? Entonces, vamos a ponerla aquí. Espérame. Si vemos la imagen, a ver, denme un minuto, por favor. Ya, disculpen. A ver, entonces, si vemos la imagen virtual, como les decía, y prolongamos, dentro del agua, prolongamos dentro del agua esos rayos, se puede observar que convergen en esa imagen. Espérenme. En la imagen virtual. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la ley de Snell. Aplicando la ley de Snell. La ley de Snell.
vamos a obtener lo siguiente. Tenemos el seno de la imagen virtual. Va a ser, bueno, esto es igual a lo que es el aire, ¿no? Al seno, a lo que es la imagen que estamos viendo en el aire, ¿sí? Entonces, nada más para que quede claro, va a ser el seno del ángulo formado en el aire. Ajá. Y esto va a ser, vamos a ponerle N2 partido por N1 por el seno de la imagen real. Vamos a ponerle real, que es la del agua, ¿no? Vamos a ponerle aquí agua. Ajá. Entonces, vamos a obtener, tenemos 1.33, que es el índice de refracción del agua, y tenemos que es 1, el índice de refracción del aire es 1. Déjenme quitar esto, si no se va a confundir. 1 por el seno. Bueno, aquí faltó, pero tenemos este ángulo. Este ángulo es de 30 grados. Aquí también falta ponerle, ¿no? Falta ponerle cada 30 grados. Vamos a tener que es el seno de 30 grados. Ajá. Entonces, vamos a obtener, bueno, esto vamos esto va a ser el seno de la imagen virtual. Para obtener el ángulo de la imagen virtual, va a ser otra vez seno a la menos 1 de 1.33 seno de 30. Y con eso obtenemos el... Voy a ver. Que da 41.68, si no me equivoco, 41.68 grados. Este es el ángulo con el que vemos ese cambio, ¿no? de la imagen virtual, ¿no? Un punto, por ejemplo, un punto real, digamos este punto, lo vamos a ver modificado 48 grados, 41.68 grados. Claro, con una profundidad que vamos a ver ahorita. Entonces, la profundidad a la que, por ejemplo, una gaviota puede ver el pez, está dado por una h virtual que va a ser h por el seno de la imagen virtual. Esto no es otra cosa que hacer esto con triángulos semejantes. O sea, por eso les decía que algunas cuestiones matemáticas. Pero aquí podemos aplicar la ley de Snell, porque bueno, sí conocemos, lo podemos hacer directo, pero podemos también conocerlo a través aplicando la ley de Snell, que es el cociente de sus índices de refracción por el seno de la imagen real, ¿no? Entonces, esto no es otra cosa, sabemos que
nada 1 metro de profundidad, entonces va a ser 1 metro por 1.33 entre 1 por el seno de 30. Y eso nos da la imagen virtual. Y eso nos da 0. Vamos a redondearlo a 67. Bueno, aquí 0.67 metros. ¿Sí? Entonces, esa es esta parte que es 0.67 metros. Y bueno, esa es la aplicación de la que acabamos de ver. ¿Sí? Esto aplicando la ley de Snell. Y bueno, sobre todo, fijándonos en un punto, ¿no? Cualquier punto, por eso se ve aquí todo el pez. Aquí nos dan ejemplo de un punto, pero puede ser cualquier punto, ¿no? Se va a ver a la misma distancia por el hecho del mismo efecto de que vimos en la pajilla. Bueno, vamos a ver lo que es reflexión total interna. Algunos ejemplos de eso. Ahí que dice. Para empezar, vamos a hallar los ángulos críticos, ¿sí? De interfaz de aire con agua. Aquí me faltó poner H2O. Diamante, vamos a ponerle N sub D. 2.4. ¿Y cómo cambia el ángulo límite al introducir el diamante en el agua? Sí, vamos a hallar los ángulos límites o ángulos críticos para estas interfaces. ¿Sí? Primeramente vamos a hallar el ángulo crítico. Ángulo crítico. Bueno, vamos a ponerle aquí la interfaz que vamos a usar, que es aire, agua. Eso va a ser, de acuerdo a nuestra ecuación que vimos, tiene que ser el índice de refracción del aire sobre el agua. Siempre debe ser mayor el de abajo. Con eso no hay pierde, o sea, debe ser mayor el de abajo. Y vamos a obtener con esto que tenemos el aire, sabemos que es 1 y el del agua es 1.33. Entonces nada más es sacar la inversa de 1.33 para obtener. 0.75. Ese no es el ángulo todavía. ¿Cuánto te da? 0.75. Ok, 0.75. Esto implica entonces que el ángulo crítico va a ser seno a la menos 1 de 0.75. ¿Y esto va a ser? 53.98. .75, porque a mí me dio otra cosa. A mí me dio 48.75. Sí, 48.5, ¿no? 48.5. Sí, se me hace que otra vez se te olvidó ponerle la menos 1, ¿no? ¿Quién fue el que me comentó ahorita? Yo, pero lo tengo a la menos 1.
¿Sí lo pusiste en la -1? Sí. A mí me dio 53.98. 53. A ver, vamos le voy a compartir la calculadora para hacerlo todo, ¿sale?